Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Lorena Fernández y hoy les voy a estar hablando sobre alteraciones de la paratiroides. Y para empezar vamos a hablar un poco de la hormona paratiroidea, que como ustedes saben es un péptido de 84 aminoácidos que es producido por las células principales de las células paratiroides, de la glándula paratiroide, y que tiene una actividad biológica en 34 residuos de su extremo N terminal, en el fragmento 1 al 34. Entonces, las acciones fisiológicas de la hormona paratiroidea, la principal sobre todo es controlar la homeostasis del calcio, y también tiene una acción directa sobre el hueso y sobre el riñón, y una acción indirecta sobre el intestino para la absorción de calcio y fósforo a través de la producción de vitamina D. La paratormona evita la hipocalcemia y regula la concentración del nivel de calcio en el líquido extracelular. Y para recordar, la concentración de calcio libre regulada por la secreción de paratormona es sobre todo el calcio iónico, es la que regula la paratormona. El 50% del calcio va unido a la albúmina y el resto va unido en una proporción de 40 o 50 más o menos en forma iónica, y otro a complejos citratos y carbonatos. La liberación de vesículas aumenta la síntesis y la secreción, y todo esto es gracias a los receptores de calcio en las células de la paratiroide, que se llaman sensores receptores de calcio, que serían como auditores, vamos a decir, del nivel de calcio en sangre, ¿verdad? Y son los que le advierten o le dicen a la paratormona: che, hay poco calcio, tenemos que aumentar. Entonces, sería uno de los principales colaboradores, vamos a decir, para que la paratormona aumente o disminuya para poder mantener el calcio normal. Y la paratormona tiene efectos sobre varios órganos y tejidos. En el hueso, sobre todo, aumenta la reabsorción ósea y aumenta la actividad de los osteoclastos. Esto hace que se aumente la liberación de calcio, pero sobre todo haciendo un aumento de la resorción, más que reabsorción, sino una resorción en el hueso, ¿verdad? Porque induce a un remodelado óseo a través de la acción de los osteoclastos por acción de la paratormona, produciéndose la resorción y eventualmente la formación y la pérdida ósea. Y acá tenemos que recordar que el hueso trabecular corresponde al 20% de la masa esquelética, pero es el que da el 80% del recambio, y el hueso cortical tiene el 80% de la masa esquelética, pero solamente él aporta un 20% del recambio de calcio. Efecto sobre el hueso sería que aumenta la resorción ósea. ¿Por qué? Porque a través de unos receptores en el osteoclasto aumenta el número de osteoclastos. ¿Qué quiere decir esto? Que la paratormona actúa sobre el osteoclasto a nivel de su receptor RANKL, y este receptor RANKL otra vez tiene un ligando que le estimula a los preosteoclastos, que van a convertirse luego en macrófagos y osteoclastos grandes, que van a ser los que van a actuar en la resorción o remodelado óseo. A nivel del riñón, la paratormona estimula la reabsorción de calcio y la eliminación de fósforo, estimulando también a la producción de calcitriol
a través de la hidroxilación de la vitamina D. Entonces, en el riñón estimula la reabsorción de calcio a través del túbulo distal, donde tenemos los receptores para la paratormona mediados por el sistema de adenilato ciclasa del AMP cíclico. También aumenta la eliminación de fósforo, inhibiendo la reabsorción de fosfato directamente en el túbulo proximal y distal a través de la adenilato ciclasa AMP cíclico por cotransportador sodio-fosfato. Y también estimula la producción de calcitriol. Estimula a la 1-alfa hidroxilasa, que es una enzima mitocondrial, catalizando la formación de 1,25-dihidroxivitamina D3. Entonces, con respecto a la homeostasis del calcio, podemos decir que es obtenida a través de un complejo sistema donde ustedes ven acá que a pequeñas concentraciones o disminuciones del calcio sérico, esto estimula o es captado en la glándula paratiroides por el receptor sensor del calcio, que entonces avisa para que aumente la paratiroides, y este aumento de paratiroides nos va a llevar a nivel óseo al aumento de la resorción ósea de calcio y fosfato. A nivel renal nos va a dar aumento de la resorción de calcio y disminución de la reabsorción de fósforo, o sea, eliminación de fósforo por el riñón. Y también nos va a dar en forma indirecta a través del aumento de la hidroxilación de la vitamina D3, en forma indirecta aumenta la captación o la absorción, vamos a decir, de calcio y fósforo en el intestino delgado. Los niveles de paratormona son regulados por dos receptores diferentes. Por los receptores sensores de calcio, ¿verdad?, que nos ayudan a ver la síntesis y la secreción de paratormona, y también por los receptores de la vitamina D, ¿verdad? Entonces, estos dos son los que regulan, vamos a decir, los niveles de paratormona. Y acá tenemos otra vez más de lo mismo, ¿verdad? Que pequeñas variaciones o disminución del calcio estimulan a la glándula paratormona y esto aumenta la paratormona. Ese aumento de la paratormona nos va a dar una acción a nivel renal, entonces se reabsorbe mayor cantidad de calcio. Esto aumenta la producción de vitamina D, ¿verdad? Y esto hace otra vez que gracias al aumento de la vitamina D, en forma indirecta actúe a nivel intestinal, aumentando la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y a nivel del hueso, ¿verdad?, aumenta también la resorción ósea, ayudando al aumento del calcio sérico. Ese sería el fin de todo esto, el aumento del calcio sérico. Bueno, y ahora tenemos lo que son las patologías que vienen a consecuencia de las alteraciones de la paratiroides. Y acá tenemos la causa de hiperparatiroidismo primario. Tenemos el hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Y después tenemos los hipoparatiroidismos. Dentro de las causas del hiperparatiroidismo primario tenemos al adenoma paratiroide aislado, que es la causa más frecuente, se suele ver entre un 80-85% de las veces. Le sigue la hiperplasia paratiroidea aislada y también las asociadas a neoplasias endocrinas múltiples, que pueden ser de tipo 1 o 2. Estas son patologías autosómicas dominantes de herencia familiar. Y la 1 suele ser tumores hipofisiarios, hiperparatiroidismo primario y tumor pancreático. Y la 2 suele ser un CA medular de tiroides con feocromocitoma y hiperparatiroidismo primario. En menor proporción, menos del 1%,
Una causa de hiperparatiroidismo primario suelen ser los cánceres de paratiroides o el síndrome de hiperparatiroidismo primario y tumor mandibular o el hiperparatiroidismo primario familiar aislado, que es algo también genético. Y acá tenemos otra vez lo mismo que el aumento por ejemplo, el adenoma, que produce un aumento de la actividad de la hormona de la glándula paratiroides, expresa a la hormona paratiroidea en forma anormal, y esto nos lleva a nivel intestinal al aumento de calcio, fósforo. A nivel renal nos lleva a un aumento de la producción de vitamina D3, que indirectamente absorbe más calcio, fósforo intestinal. Y a nivel del riñón, aumento de la absorción de calcio y eliminación ureica del fósforo. Y a nivel de los huesos nos lleva a un aumento de la resorción ósea con aumento de calcio y fósforo. En el hiperparatiroidismo primario, entonces tenemos una producción y liberación excesiva de paratormona por la glándula paratiroides. Y en la sangre, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hipercalcemia y podemos encontrar hipofosfatemia. En la orina del hiperparatiroidismo primario vamos a tener hipercalciuria y hiperfosfaturia. En el caso de que encontremos la hipercalcemia, sería ¿por qué? Porque hay un aumento de la reabsorción ósea, aumento de la reabsorción tubular de calcio y un aumento de la producción de calcitriol, y esto indirectamente nos lleva a un aumento de la reabsorción intestinal de calcio y fósforo. Y va a haber una hipofosfatemia. ¿Por qué? Porque se aumenta la eliminación de fosfato por la orina. La hipercalciuria es por un aumento de la filtración de calcio a nivel renal. Y la hiperfosfaturia por eliminación de fosfato aumentado. En el hiperparatiroidismo primario tenemos entonces una reducción a la sensibilidad de la paratormona, a la supresión por la concentración sérica de calcio. O sea que hay mucho calcio, pero no le hace nada, ¿verdad? La secreción autónoma, ¿verdad? Es una secreción autónoma verdadera, y la paratiroides se suele encontrar aumentada de tamaño, porque hay una hiperfunción, ¿verdad? Aquí los genes reguladores del ciclo celular están alterados y suele haber una sobreexposición del producto del gen que produce una ciclina, y esto aumenta el potencial proliferativo de las células con un crecimiento clonal acelerado. Este crecimiento clonal acelerado se manifiesta por varias cosas, ¿verdad? Hay sobre la actividad de los protoncogenes o sobre la pérdida de función de los genes supresores. Y acá tenemos varias cosas que influyen, o sea que vemos que es el calcio bajo, la vitamina D3 disminuida, hay hipofosfatemia, hay una predisposición genética con reducción de la expresión de algunos genes, ¿verdad? Y esto nos lleva a la expresión, vamos a decir, de genes PRADI, que es la ciclina, donde hay proteínas reguladoras del calcio del ciclo celular, y esto nos lleva a un aumento de la proliferación. Y el gen MEN1, donde las proteínas supresoras de tumores se ven alteradas y empieza a haber expresión policlonal hiperplásica de los distintos tipos de problemas. Las consecuencias del hiperparatiroidismo serían, en principio, ¿verdad? Casi siempre es por culpa de un adenoma. Acá vemos que está aumentado el tamaño de la paratiroides. El aumento de la paratiroides nos puede llevar a
toxicidad sistémica, en donde vamos a tener trastornos neuropsiquiátricos, cardíacos, intolerancia a la glucosa, alteraciones inmunológicas. A nivel del calcio elevado vamos a tener litiasis en los riñones, nefrocalcinosis, problemas cardiovasculares y del sistema nervioso y alteraciones en los huesos. Entonces, las manifestaciones del hiperparathyroidismo primario casi siempre es algo asintomático o incidental. Incidentaloma le decimos, que es algo que uno encuentra en forma casual, no buscándole, sino haciendo controles de rutina. Pero hay también casos de hipoparathyroidismo primario que son sintomáticos. ¿Y qué es lo que vemos? Signos y síntomas de hipercalcemia, enfermedad ósea, donde podemos ver osteopenia, osteolitis fibrosa quística, nefrolitiasis cálcica por hipercalciuria. Pueden haber fracturas patológicas por el aumento de la resorción ósea y signos y síntomas de hipofosfatemia. Acá también entran los síntomas neuropsiquiátricos que vamos a ir viendo. Entonces, podemos tener a nivel del sistema nervioso central depresión, mareos, cansancio, letargia, falta de concentración, osteoporosis a nivel ósea, osteolitis fibrosa, fracturas patológicas. A nivel renal podemos tener poliuria, deshidratación, polidipsia, nefrocalcinosis, que se ve ya en casos muy avanzados. También podemos tener litiasis biliares, úlceras pépticas o úlceras gástricas por la hipercalcemia que se produce y eventualmente pancreatitis aguda. Y la hipercalcemia podría manifestarse clínicamente según el grado de nivel del calcio que encontramos. Y acá tenemos que hay hipercalcemias leves, moderadas y graves, en donde las leves suelen ser asintomáticas con un calcio sérico que está entre 10,5 y 12. Las hipercalcemias moderadas con síntomas variables, en donde el calcio sérico va de entre 12 a 14, y las severas donde tu calcio sérico ya va a más de 14, son urgencias. Y dentro de las manifestaciones clínicas tenemos a nivel del aparato digestivo, anorexias, náuseas, vómitos, estreñimiento, úlceras pépticas, pancreatitis, menos frecuente pero puede haber. A nivel renal hay disminución de la capacidad de concentración y dilución de la orina. Puede haber una hipercalciuria, poliuria, polidipsia, nicturia, litiasis, depósitos de calcio y fósforo en el tejido renal, nefrocalcinosis. Las litiasis suelen ser fosfato cálcico, disminución del filtrado glomerular e insuficiencia renal. A nivel cardiovascular, los cambios electrocardiográficos que pueden verse sobre todo es en la hipercalcemia, acortamiento del segmento QT, elevada susceptibilidad a la producción de arritmias. El paciente puede tener hipertensión arterial. ¿Por qué? Por aumento de la resistencia periférica producida por la hipercalcemia y por un aumento del gasto cardíaco por el efecto inotrópico positivo que se ve gracias al calcio. Ustedes saben que el calcio actúa en todas las actividades cardíacas de contracción y relajación, no solamente del músculo cardíaco, sino el músculo esquelético también. Entonces, como ven acá, en la hipercalcemia vamos a tener un acortamiento del segmento QT, y en la hipocalcemia el segmento QT va a estar prolongado. Todo esto predispone a arritmias. Aumento de la resorción ósea, en donde se activan
los osteoclastos y los osteoblastos para liberación de calcio. Esto nos lleva a lesiones osteolíticas múltiples en varios órganos, formación de quistes óseos, y eso sería con respecto al hiperparatiroidismo primario, donde tenemos, ¿qué era lo principal en el hiperparatiroidismo primario? El aumento de calcio y la disminución de fosfato, la eliminación. El hiperparatiroidismo secundario suele ser una disminución de la absorción intestinal del calcio, en donde hay una baja ingesta de calcio, hipovitaminosis, mala absorción intestinal. Puede haber pérdida del calcio desde el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque pueden ser pérdidas renales por aumento del flujo de calcio al hueso en la lactancia o por aumento de calcio en los tejidos blandos. El aumento de calcio, la pérdida renal de calcio aumentada se puede ver en la calciuria renal por medicamentos como diuréticos de asa o por un aumento en la ingesta de sal. El flujo de calcio al hueso aumentado puede verse en el crecimiento posterior a la lactancia o en el síndrome de hueso hambriento, la lactancia en sí y el aumento de la pérdida de calcio en los tejidos blandos por rabdomiólisis o sepsis. La acción disminuida de la paratormona suele evidenciarse sobre todo en pacientes que están con una insuficiencia renal o también puede ser por un pseudo hipoparatiroidismo. Mecanismo del hiperparatiroidismo secundario, donde hay una disminución del calcio en forma crónica. Esto hace que la paratormona aumente, nos lleve a un balance cálcico normal o eventualmente negativo, con un aumento de la producción de vitamina D, ingesta cálcica, ¿verdad? Y todo esto ¿para qué? Para poder llevar nuevamente a la homeostasis del calcio. Entonces, la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario sería que el aumento de la paratormona debido a qué? A una disminución del calcio. Esta disminución del calcio va a estimular a la paratiroides para producción o aumento de las paratormonas. Y esto va a actuar a nivel del hueso para la reabsorción ósea y a nivel podría dar toxicidad sistémica. El aumento, la disminución del calcio nos va a llevar también a que esto actúe a nivel renal con o se ve también en los pacientes que tienen enfermedad renal que el fosfato está elevado, la producción de vitamina D, que ustedes saben que se hidroxila en el riñón, se ve afectada porque el riñón no está funcionando. Entonces disminuye la vitamina D, disminuye y aumenta el fosfato, y esto todo estimula a que la paratiroides sea estimulada por el bajo calcio, el alto fósforo y la disminución de la vitamina D o calcitriol para la producción de más paratormona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos pacientes? Hipocalcemia por retención de fosfatos, disminución del calcitriol y un aumento del fósforo sérico. Entonces, podríamos hacer un diagnóstico diferencial del hiperparatiroidismo, en donde tenemos que el calcio plasmático suele estar aumentado en el hiperparatiroidismo primario y normal o disminuido en el hiperparatiroidismo secundario. Disminuido es lo que suele estar más. La paratormona suele estar aumentada en los dos casos. El calcio urinario
suele estar aumentado en el hiperparatiroidismo primario y puede estar normal o disminuido o aumentado, disminuido o aumentado en el hiperparatiroidismo secundario. Y el fosfato plasmático suele estar disminuido en el hiperparatiroidismo primario y aumentado en el secundario. Estos son sus diagnósticos diferenciales. Pasando a lo que sería el hipoparatiroidismo, podemos decir que la mayor parte de las veces suele ser inducida por extirpación quirúrgica, o sea, eliminación o desvascularización de la paratiroides secundaria a cirugía de tiroides. Como son 4 glándulas chiquititas que se encuentran adosadas a la cara posterior de la tiroides, cuando hay una tiroidectomía, accidentalmente se suelen extirpar estas glándulas. También puede ser por una insuficiencia glandular autoinmunitaria, puede ser por una ausencia congénita de la glándula que se suele ver en el síndrome de George, que nos da un hiperparatiroidismo con insuficiencia cardíaca y otras lesiones de osteogénesis. También puede haber esto en sobrecarga de hierro o enfermedad de Wilson. Y tenemos también el pseudo-hipoparatiroidismo, que sería la disminución en la respuesta de los órganos blancos como riñón, hueso, cerebro a la paratormona, habiendo una concentración hormonal normal. Y este pseudo-hipoparatiroidismo hay de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 suele verse con disminución de la capacidad de la paratormona para generar un incremento del segundo mensajero AMP cíclico, y hay una deficiencia en el nivel del receptor, y el complejo paratormona proteína G es defectuoso. En el tipo 2, el AMP cíclico urinario es normal, pero se reduce la respuesta fosfatúrica a la aplicación de la paratormona. La causa no se conoce. Y viendo un poco lo que sería la clínica, ¿qué es lo que vamos a tener en el hipoparatiroidismo? Generalmente hipocalcemia, hiperfosfatemia y valores de calcitriol disminuidos. Recuerden que los signos y los síntomas de hipocalcemia serían: a nivel muscular y nervioso, una hiperpolarización celular con hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, donde vemos contracciones, espasmos de los músculos distales de las manos y los pies, y en casos graves podemos tener espasmos laringeos, convulsiones, paro respiratorio. Y acá tenemos, por ejemplo, irritabilidad, depresión, psicosis, a nivel cardíaco, alargamiento o prolongación del intervalo QT, predisposición a arritmias. Entonces, los signos serían hipocalcemia. Cuando la hipocalcemia es menos de 8, presenta signos de tetania, parestesia en las extremidades, puede haber parestesias peribucales, irritabilidad neuromuscular. Pero cuando es menos de 7, luego ya van a tener espasmos laringeos, convulsiones, pueden tener el signo de Trousseau-Chebostek, ¿verdad? Los síntomas musculares y nerviosos se deben a la hiperpolarización celular, porque ustedes saben que el calcio actúa en todo lo que es la despolarización y repolarización de las células, hiperexcitabilidad de los nervios periféricos, contracciones y espasmos de los músculos distales de las manos y los pies, donde vamos a tener tetania, y en casos graves, como dijimos, espasmos laríngeos y llevan a convulsión, paro respiratorio. Todo esto es debido a una despolarización de los axones de las motoneuronas que se vuelven más excitables ante cualquier estímulo y
se debe a la acción del calcio sobre los canales rápidos de sodio que los estabilizan en la inactivación. Al no haber calcio, hay un pequeño flujo pasivo de sodio dentro de la célula. ¿Y qué tenemos? Tenemos el signo de Trousseau, que es insuflando el manguito de presión 20 centímetros de mercurio más de la presión sistólica. Dejamos 3 minutos y va a aparecer en forma espontánea contracciones oculares involuntarias. Como ven acá, esa mano que se va contrayendo. Y el signo de Chebostek sería también prácticamente lo mismo, pero percutiendo a nivel de la cara el trayecto del nervio facial va a empezar a tener fasciculaciones. Entonces, los síntomas mentales de irritabilidad, depresión, psicosis y a nivel cardíaco prolongación del intervalo QT. Y este sería un caso de un paciente de sexo femenino, 42 años de edad, con antecedente de litiasis renal, que en un análisis de sangre de rutina encuentra un calcio de 13 y un fósforo 1.5. En la ecografía del cuello se denota un nódulo por debajo del polo inferior de la tiroides. ¿Y cuál sería el diagnóstico? Acá, por ejemplo, ven que el calcio está muy elevado, porque hasta 10,5 nomás era lo normal, y el fosfato está 1.5, está disminuido. Y hay un nódulo en el polo inferior de la tiroides. ¿Qué les parece que sería entonces? Estamos ante una hiperparatiroidismo secundario, bocio nodular multifuncionante, hiperparatiroidismo por adenoma o un hiperparatiroidismo por hipertrofia difusa de las cuatro. No. Acá tenemos una sola de las glándulas aumentada, entonces sería un hiperparatiroidismo primario, falta esa palabra ahí, por adenoma. Y el mecanismo por el cual este paciente presenta hipofosfatemia sería que hay un aumento de la estimulación del cotransportador sodio-fosfato en el túbulo renal, aumento de la 1-alfa-hidroxilasa del riñón, aumento de la hiperfiltración de calcio o una inhibición del cotransportador sodio-fosfato en el túbulo renal. Y en este caso sería el último. Otra pregunta que hay también es que la litiasis que presenta esta paciente con hiperparatiroidismo primario puede ser de fosfato cálcico, oxalato cálcico, citrato cálcico o fosfato amónico magnésico. En este caso ustedes saben que lo que más se elimina es el fosfato y el calcio. Entonces la litiasis que se van a formar van a ser de fosfato cálcico. Y en la hipercalcemia de 14 que se produce en un hiperparatiroidismo primario, presentaría las siguientes manifestaciones clínicas. Altísimo es 14, ¿verdad? No presentaría ninguna manifestación, sería asintomático. En el electrocardiograma presentaría intervalo QT alargado y presentaría nefrocalcinosis y oliguria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar sobre todo? Una nefrocalcinosis. Cuando el calcio es muy alto y en forma prolongada, entonces empieza a haber una nefrocalcinosis o calcificación de órganos y tejidos. Y bueno, esto sería con respecto a la fisiopatología de los problemas de la paratiroides calcio. Seguiremos en contacto y nos veremos o escucharemos en una siguiente clase.